Saludo a todos nuestros queridos hermanos, a todos nuestros queridos amigos. El Señor pueda bendecirles, el Señor pueda acompañarles. Que su gracia y su misericordia siempre nos acompañe. Es un privilegio para nosotros el poder compartir este estudio de la lección. Agradecemos al Señor por darnos esta oportunidad, darnos este privilegio de poder estudiar, meditar y comprender más de su santa palabra. En esta oportunidad tenemos como invitado al pastor Enrique Ramos. Bienvenido, pastor Enrique. Él estará con nosotros en el estudio de esta lección. Muchas gracias, hermano Giovanni, por la invitación también y poder participar en este estudio de la escuela sabática. Sabemos nosotros que es muy importante estudiar la palabra del Señor, ya que a través de estas historias nos damos cuenta cómo Dios obra a favor de su pueblo cuando el pueblo es obediente, ¿verdad?, a su Amén. palabra. Agradecemos a Dios porque nos da estos hermosos mensajes, nos hace recordar la historia de su pueblo y aprender de los errores que ellos cometieron. Son un ejemplo para que nosotros tengamos mucho cuidado de lo que no podemos hacer y así aprender las lecciones que Dios ha dado a través de su santa palabra. Vamos a tener este estudio, pero vamos a hacer una oración para suplicarle al Señor que nos pueda ayudar y nos pueda acompañar y concedernos de su Santo Espíritu para que esta lección sea entendida, sea comprendida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia y queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, por todas tus bondades derramadas en cada una de nuestras vidas. Queremos suplicarte en esta hora que nos acompañes, puedas darnos de tu Santo Espíritu. Queremos estudiar tu palabra, Señor, y queremos suplicarte que nos ayudes a entenderla y a comprenderla. Permite que nuestro corazón y nuestra mente pueda ser fortalecida con tu Santo Espíritu y que cada una de las respuestas que se vayan a dar de esta lección puedan ser de bendición y nos ayuden a acercarnos más a ti. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia en diferentes partes de este país como del mundo entero. Donde quiera que se encuentre un grupo de hijos tuyos, que tu paz y tu gracia sea con cada uno de ellos. Quédate con nosotros en esta hora y bendice este estudio de la lección. Lo agradecemos y lo suplicamos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. De esta manera hemos pedido al Señor que nos acompañe, que nos ayude y que nos pueda dar de su Santo Espíritu para que podamos entender la lección. Nosotros podamos contestar de la mejor manera y ustedes también puedan aprender de esta lección. Vamos a tener la lección número 5 para este sábado 1 de febrero del 2025. Esta lección está titulada Otoniel, Ahod y Sangar. Vamos a recordar la historia de estos tres personajes. Esperamos que el ejemplo de cada uno de ellos pues nos ayuden a que podamos también hacer esa misma voluntad del Señor que cada uno de ellos hicieron. Vamos a leer el párrafo de introducción, Profetas, Patriarcas y Profetas, página 525, y nos dice de la siguiente manera: el rey de Mesopotamia y el de Moab, y después de estos, los filisteos y los cananeos de Azor, encabezados por Sísara, oprimieron sucesivamente a Israel. Otoniel, Ahod, Sangar, Débora y Barak se destacaron como libertadores de su pueblo. Pero nuevamente los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián. Véase Jueces 6:8. Hasta entonces la mano del opresor no se había hecho sentir, sino ligeramente sobre las tribus que moraban al este del Jordán. Pero en las nuevas calamidades, ellas fueron las primeras que sufrieron. Amén. Vamos a pedirle al pastor Enrique Ramos que nos dé un comentario sobre esta lección, lo que vamos a estar estudiando en esta hora. Muchas gracias, hermano Giovanni. Podemos ver el título de esta lección. Habla de tres personajes que se destacaron, como Otoniel, ¿verdad? Ahod y Sangar. Otoniel sabemos nosotros que fue, hermano Giovanni, el que sucedió después a Josué. Josué pues murió. Leíamos en las lecciones anteriores de que el pueblo empezó consultando a Dios y ahora se habían apartado. Se habían apartado de Dios y Dios siempre llamaba a un hombre para que pudiera liberar a su pueblo.
de la opresión, ¿verdad? De los enemigos. En este caso, ¿verdad? Otoniel, pues fue un hombre, uno de los que se registra como primer juez, ¿verdad? Sobre Israel. Era un hombre de la tribu de Judá, de que estuvo dirigiendo al pueblo durante 40 años. Así que mientras él estuvo con vida y era juez en Israel, el pueblo fue fiel a Dios durante esos años. Y también pues en la lección hablamos de Ahop, ¿verdad? Otro hombre de la tribu de Benjamín, que fue el siguiente, ¿verdad? Juez sobre Israel, que también Dios lo usó, ¿verdad? Como un instrumento para liberar a su pueblo. Y a eso podemos analizar de que cómo pues Dios siempre, ¿verdad? Cuando el pueblo se apartaba de él, Dios permitía, ¿verdad?, que fueran castigados, fueran oprimidos. Pero Dios siempre tenía, ¿verdad?, una salida cuando ellos se arrepentían y buscaban a Dios de todo corazón. Ahora de Sangar no se habla mucho. Es poco lo que se menciona de Sangar. Sí sabemos de que fue un hombre, ¿verdad?, que también ayudó a liberar al pueblo, pero en forma local. Como dice en la pregunta, ¿verdad?, donde se habla de Sangar, al sureste, ¿verdad?, de Israel, en el lado que pega contra los filisteos. Así que ahí en esa zona local es que Sangar también tuvo un papel importante. Pero según la historia, nos marca que Sangar vivió posiblemente en la misma época de Débora y Barak, porque Débora después lo menciona a Sangar. Así que creemos que vivieron en la misma época. Pero como jueces se resalta más a Otoniel y a Ahop. Así que son temas de mucha importancia para que nosotros como pueblo no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel en aquella oportunidad. Amén. Son personajes, ¿verdad?, que nos dejan un gran ejemplo de cómo debemos de estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces el Señor quiere usarnos para el bienestar de su pueblo y de su obra, y hay que dejarnos utilizar por el Señor para poder ser de bendición, como lo fue Otoniel, Ahod y en su momento también Sangar. Vamos a pasar al desarrollo. Vamos a empezar con unas preguntas. Pregunta número 1. Vamos a pedir al pastor Enrique que nos ayude con la respuesta de esta pregunta. Y dice la pregunta: ¿qué hizo el Señor debido a la desobediencia de Israel? ¿Qué hizo el Señor debido a la desobediencia de Israel? Pastor Enrique. Muy bien, cada uno de nosotros sabe de que cuando el pueblo era fiel, pues Dios siempre iba delante de ellos. Hemos estudiado anteriormente de que no era el pueblo el que era fuerte, ¿verdad? O era el capaz de poder librar las batallas, sino que era Dios el que iba delante de ellos. Dios es el que tenía la victoria, porque Él era el que los dirigía. Ahora, cuando el pueblo se apartó, dice el libro de Jueces 3:7, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales, a las imágenes de acera. Podemos ver nosotros, ¿verdad?, que, bueno, para llegar hasta ese punto, en los versículos anteriores, bueno, no está aquí, hermano Giovanni, Sí, está los bien. versículos anteriores al 7, dice, ¿verdad?, que el pueblo de Israel empezó a mezclarse también con los paganos, ¿verdad?, con los cananeos, porque no los sacaron. Ellos, en lugar de expulsarlos, los hicieron tributarios. Hemos estudiado en lecciones anteriores. Así que ellos, al ver a las hijas, ¿verdad?, de los cananeos, dieron de sus hijos y tomaron de las hijas de los cananeos para sus hijos. Ese fue uno de los males que cometieron. Ya estando mezclados entre ellos, empezaron también a la idolatría, a adorar, ¿verdad?, a Será y a Baal. Y eso es lo que a Dios le desagradó. Cuando Dios mira que su pueblo lo abandona, lo que el Señor hizo, según la pregunta, ¿verdad?, ¿qué es lo que hizo? Fue abandonarlos en las manos, ¿verdad?, del rey de Mesopotamia. Y dice la cita bíblica en el versículo 8 que sirvieron al rey de Mesopotamia por 8 años. Así que fue como consecuencia, ¿verdad?, de abandonar al Señor por mezclarse con cananeos y empezar a practicar la idolatría. Y en la nota dice algo interesante también. En su prosperidad, Israel se olvidó de Dios. Yo me pongo a pensar, ¿por qué en su prosperidad? Bueno, vemos de que Israel se sentía fuerte. Mientras estuvo Josué, los ejércitos enemigos no podían hacerle frente.
empezaron a conquistar, a tomar botines, y cuando quedaron ellos solos, al principio empezaron a consultar al Señor, y ahora ellos empezaron a cobrar tributos a los pueblos cananeos que estaban entre ellos. Ahora ya tenían una prosperidad, se sentían fuertes, se sentían seguros, y sentirse seguro fue una de las cosas, ¿verdad?, que ellos empezaron a olvidarse, ¿verdad?, de Dios, y empezaron a practicar lo que al Señor no le agrada. Así que la consecuencia, ¿verdad?, ellos fueron sometidos por el rey de Mesopotamia. Amén. Entonces nosotros vemos una vez más que toda desobediencia tiene sus consecuencias y muchas veces el Señor permite que pasen cosas para que nosotros veamos que las desobediencias siempre traerán un castigo. En conclusión, con la respuesta que el pastor Enrique ha dado, ¿qué hizo el Señor debido a la desobediencia de Israel? Bueno, les permitió sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y Dios permitió que fueran subyugados. ¿Por cuántos años? Por 8 años. ¿Verdad? Ellos fueron oprimidos, fueron subyugados por 8 años como consecuencia de la desobediencia que habían manifestado contra su Dios. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 2. Y la pregunta 2 está bajo el subtítulo Empoderados por el Espíritu. Y dice así, hay 2 preguntas acá en la número 2. ¿A quién levantó el Señor como instrumento de liberación cuando el pueblo se dirigió a Él en oración, clamor sincero y ferviente? ¿Cómo tuvo fuerza suficiente para resistir a los invasores y permitir que el pueblo de Israel derrotara a su enemigo? Bueno, ¿a quién levantó el Señor? Dice el libro de Jueces capítulo 3 versículo 9 al 10. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel y salió a la batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria, y prevaleció su hermano contra Cusán Risataín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces, ¿a quién levantó el Señor como instrumento de liberación? A Otoniel, hermano menor de Caleb. Este hombre es el que el Señor utilizó, ¿verdad?, para poder liberar a su pueblo. ¿Por qué lo utilizó a él? Porque él era temeroso de Dios, era un hombre diferente. Era un hombre que estuvo dispuesto a hacer la voluntad del Señor. ¿Cómo tuvo fuerza suficiente? Bueno, Dios lo fortaleció, Dios lo capacitó, Dios lo llenó de su espíritu, como lo dice acá su palabra, para poder guiar y conducir a su pueblo a la voluntad de Dios. Hizo el Señor que este hombre fuera el instrumento para volver al pueblo al camino de Dios y que de esa manera pudieran ser liberados de toda aquella opresión que traían ya el pueblo por su desobediencia. El Señor siempre ha llamado a sus siervos, siempre ha despertado instrumentos para que su pueblo recapacite, reflexione, como lo dice la pregunta. El pueblo dice que clamó, oró con un sincero deseo y ferviente deseo de poder ser liberado, de poder ser ayudado por el Señor. Reconocieron que habían desobedecido, reconocieron que habían fallado y por esa misma razón se dirigen a Dios con oración, con clamor sincero y ferviente. ¿Por medio de quién? Por medio de Otoniel. Pastor Enrique. Sí, también vemos de que los israelitas, ¿verdad?, ya 8 años, ¿verdad?, de estar oprimidos. Así que ellos se dieron cuenta de que su relación con los idólatras no les ayudaba. Hasta ese momento se acordaron de las admirables obras de Dios y empezaron a clamar. Ahora, cuando Dios designa a un libertador, dice en la nota de que Otoniel fue designado como el hombre a quien Dios había elegido para guiar y liberar a Israel. Me llama la atención de que dice que Otoniel no rehusó la responsabilidad, sino que con la fortaleza de Dios inmediatamente comenzó a reprimir la idolatría, como el Señor había ordenado, administrar justicia y elevar la norma de moralidad y de religión. Cuando Israel se arrepintió de sus pecados, el Señor le manifestó su gran misericordia y actuó para su liberación. Así que Otoniel, ¿verdad?, solo recibe la responsabilidad de Dios, ¿verdad?, el llamado para liberar a su pueblo,
de 8 años ya de ser oprimidos, él empieza a hacer una reforma en Israel. Eso es lo primero que él empieza a actuar, ¿verdad? A mostrarles cuál era la falta que ellos habían cometido, que se arrepintieran. Entonces Dios dice que obró en su gran misericordia para su liberación. Y también nos dice, ¿verdad?, que mientras Otoniel, ¿verdad?, vivió, él gobernó 40 años, el pueblo de Israel permaneció fiel a la ley de Dios. Así que vemos que depende también de la dirigencia, ¿verdad? En este caso, ¿verdad?, Otoniel fue un dirigente muy espiritual porque primero, ¿verdad?, hizo señalar el pecado y ser fieles a la ley de Dios. Y mientras él vivió, pues el pueblo vivió en paz durante esos 40 años. Amén. Amén. Entonces vemos cómo es muy importante que nosotros comprendamos que cuando el Señor hace un llamado, cuando el Señor quiere que nosotros como siervos suyos hagamos una obra de exhortar, de amonestar, de señalar también el pecado y de hacer ver al pueblo su condición, estemos dispuestos a hacerlo. No rehusarnos a esa obra que Dios quiere hacer por su pueblo a través de nosotros que somos sus siervos. Así es que, queridos hermanos, cuando el Señor quiera utilizarnos como lo hizo con Otoniel, pongámonos a la disposición, no nos rehusemos a esa obra que el Señor quiere realizar por medio de ustedes, por medio de nosotros. Dios ve los males en su pueblo, Dios ve también las calamidades, las necesidades que el pueblo está atravesando. Él quiere ayudarlo, pero muchas veces lo quiere hacer a través de usted, reprendiendo, exhortando, amonestando, señalándole el pecado para que el pueblo haga conciencia, reflexione y se aparte de su mal proceder. Esto es lo que el Señor desea hacer. Por eso el subtítulo dice empoderados por el Espíritu. Nosotros necesitamos recibir ese poder del Espíritu Santo para hacer una obra como la de Otoniel, la de señalar, la de exhortar, la de reprender el mal y poder así hacer sentir al pueblo la necesidad de apartarse de la idolatría, apostasía o rebelión en la que muchas veces nosotros caemos. En conclusión a esta pregunta y su respuesta, ¿a quién levantó el Señor? A Otoniel, hermano menor de Caleb. ¿Cómo tuvo fuerza suficiente para resistir a los invasores? Fortalecido por el Espíritu de Dios, que lo guió, le ayudó y lo capacitó para poder guiar a su pueblo en el camino correcto. Amén. Pregunta número 3, Pastor Enrique. ¿Qué pasó cuando Israel volvió a hacer lo malo ante los ojos del Señor? ¿Cuánto tiempo sirvió el pueblo al rey de Moab? Pues aquí analizamos, hermano Giovanni, de que nuevamente, ¿verdad?, después de la muerte de Otoniel, el pueblo ya eran hasta nuevas generaciones, porque Otoniel gobernó 40 años. Ya habían nuevas personas, ¿verdad?, jóvenes, que quizás no conocían la obra como Dios obraba. Y siempre, ¿verdad?, el pecado que existía, ¿verdad?, porque en la nota dice que Satanás revela, ¿verdad?, su poder especialmente sobre los hijos de Dios. Así que Satanás siempre anda buscando la forma cómo hacer caer a los hijos del Señor. Así que en este caso, el pueblo de Israel, después de la muerte de Otoniel, dice la Biblia en Jueces 3:12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Así que el pecado, ¿verdad?, que existía de manera especial por la idolatría y la mezcla con cananeos, es lo que llevaba a Israel a pecar contra el Señor. Así que dice la Biblia, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Este juntó consigo los hijos de Amón y de Amalek y vino e hirió a Israel y tomó, dice, la ciudad de las palmeras. Así que nuevamente vemos la historia, ¿verdad?, que se sigue repitiendo. Mientras el pueblo era fiel, vivían en paz. Y cuando se apartaban de Dios, venía otro pueblo, ¿verdad?, otra nación o reino, y sometía al pueblo de Israel. Así que aquí podemos analizar, ¿verdad?, de que nuevamente Dios los deja a su suerte. Y Él mismo fortalece, ¿verdad?, prepara quién va a ser el castigo para el pueblo de Israel. Y en este caso dice que eligió, ¿verdad?, fortaleció a Eglón, rey de Moab, para que lo sirviera. Y la subpregunta que dice, ¿cuánto tiempo sirvió el pueblo al rey de Moab? En el versículo 14 dice, sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Vemos que anteriormente habían servido 8 años. Ahora dice 18 años que estuvieron
bajo la opresión del rey de Moab, como consecuencia, ¿verdad?, de apartarse del Señor. Amén. Entonces vemos ahí cómo es que el pueblo pareciera que no aprendía la lección, pareciera que no valoraba la misericordia del Señor que se les había otorgado, porque el Señor les ayudaba. Él veía la condición en la que estaba su pueblo oprimido, subyugado, esclavizado, y a Dios no le agradaba verlo en esa condición, levantaba a un libertador, a un hombre que les hiciera conciencia, les ayudara y ellos recapacitaran. Pero de nuevo seguían en sus malos caminos, seguían a hacer las mismas cosas que a Dios le desagradaba. En esta pregunta nos damos cuenta cómo es que el pueblo otra vez se aparta del camino de Dios y vuelve a hacer lo malo. Entonces, en conclusión a la pregunta, ¿qué pasó cuando Israel volvió a hacer lo malo? Bueno, Dios permitió nuevamente al rey de Moab que se fortaleciera para que subyugara de nuevo a su pueblo, como consecuencia de haberse apartado otra vez del camino de Dios. ¿Y cuánto tiempo sirvió? Bueno, ya dijo el pastor Enrique, sirvieron durante 18 años a este rey. ¿Por qué? Porque Dios así se lo permitió, para que el pueblo otra vez aprendiera la lección, para que el pueblo recapacitara y se diera cuenta que apartarse del Señor y desobedecer al Señor siempre trae consecuencias y las consecuencias siempre son terribles. El Señor nos ayude para que nosotros aprendamos esas lecciones y de estos ejemplos y los errores que ellos cometieron, no volvamos a cometer lo mismo y nos estemos apartando del Señor constantemente, sino apartarnos de una vez por todas del mal y así poder alcanzar la gracia y la misericordia de nuestro Señor. Amén. Pregunta número 4 bajo el subtítulo Dios hizo a Og el libertador. Ahora veamos otro personaje. Y dice la pregunta, cuando el pueblo clamaba pidiendo ayuda, ¿a quién levantó el Señor para librarlo? Jueces 3, 15 al 17 dice, y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab, y a Od se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Entonces, ¿a quién levantó el Señor para librarlo? Levantó a Ahod, hijo de Gera. ¿Quién era Ahod? Bueno, según dice este pasaje, era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era un hombre también que estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor lo levantó de entre el pueblo para que guiara de nuevo a su pueblo, lo encaminara al camino de obediencia y que se apartara de la apostasía, idolatría que el pueblo había caído. Este hombre el Señor lo utilizó porque también él estuvo dispuesto a dejarse guiar y hacer la voluntad de Dios. Pastor Enrique, un comentario extra de esta pregunta. Sí, vemos de que Dios siempre, ¿verdad?, prepara a sus siervos. En este caso, ¿verdad?, vemos a este hombre que era de la tribu de Benjamín. Claro, sabemos de que Dios lo eligió pues porque él conocía también su corazón. Él sabía de su valentía y su celo también por el Señor. También dice en la nota, ¿verdad?, de que Dios dice, obrará maravillas por aquellos que confían en Él. Así que ellos podían estar sometidos, pero ningún otro tenía quizás el valor, ¿verdad?, de poderse enfrentar contra los enemigos. Así que Dios elige a la persona, ¿verdad?, indicada. No tal vez con capacidades, ¿verdad?, que se puedan ver externas, sino personas que confían en Dios. Dice también la nota, ¿verdad?, de esta pregunta, si los que profesan ser su pueblo no tienen más fuerza, es porque confían demasiado en su propia sabiduría y no permiten que el Señor revele su poder en su beneficio. Así que cuando el hombre, ¿verdad?, confía en su capacidad, Dios no obra. Dios obra en aquellos que no dependen de sí mismos, sino que son fieles al Señor y se dejan usar por el Señor. Así como en este caso, ¿verdad?, de este hombre, de que a pesar ya de tener 18 años de estar sometidos por el rey de Moab, él se dejaba guiar por Dios. Y él estuvo dispuesto a poder obrar, ¿verdad?, a favor también de su pueblo. Amén. Aunque pocos, pero siempre han habido hombres y mujeres que se han mantenido firmes y fieles
en los caminos del Señor. Este hombre Ahod era uno de ellos, ¿verdad? Él estuvo siempre en obediencia a Dios. Él marcaba una diferencia entre los demás y por eso el Señor lo utilizó. Hay una parte de la nota que llama la atención y dice la última parte: Dios obra con potencia por el pueblo que obedece su palabra sin cuestionarla ni dudar de ella. Esto es lo que nosotros también tenemos que aprender. La palabra de Dios no la podemos cuestionar nosotros. Tampoco podemos dudar de ella. Si nosotros estamos dispuestos a obedecer su palabra sin cuestionarla ni dudar de ella, Dios dice que obra con potencia por su pueblo. Así es que, queridos hermanos, cuando vayamos a estudiar la Biblia, estudiémosla con el deseo de ser guiados por ella, de aprender de ella, de ser enseñados, instruidos y capacitados para obedecer, sin el deseo de cuestionar ni poner en duda esto o lo otro. Y de esa manera Dios obrará con potencia en nosotros. Que el Señor nos ayude para que podamos ser nosotros un Ahod, para que podamos ser también un Otoniel y poder ser esos medios, esos siervos que el Señor quiere utilizar para que su pueblo se aparte también de la desobediencia y de la apostasía e idolatría en la que pueda encontrarse. Vamos a pasar a la pregunta número 5. Y dice la pregunta 5, Pastor Enrique: ¿qué estratagema ideó e implementó Ahod para llevar a cabo su plan de liberar a Israel de sus opresores? Muy bien, según vemos la cita, ¿verdad?, del libro de los jueces, bueno, desde la pregunta anterior, dice que los hijos de Israel mandaron un presente con Ahod, ¿verdad?, al rey de Moab. Y él, al ver la oportunidad que iba a estar frente al rey, desde la pregunta anterior, ¿verdad?, decía de que se había hecho un puñal de 2 filos, de un codo, ¿verdad?, de largo. Sabemos nosotros que un codo mide aproximadamente 45 centímetros. Así que él lo tenía, y con 2 filos, ¿verdad? Así que él lo llevaba escondido entre sus ropas. Y ahora, cuando en la cita de Jueces 3:18 en adelante, dice que cuando ella hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído, mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Y él entonces le dijo: calla. Y salieron delante de él todos los que con él estaban. Y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó Ahod su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. Bueno, según la historia, ¿verdad?, que ese puñal le atravesó todo, ¿verdad?, todos los intestinos del rey de Eglón. Según se cree, ¿verdad?, que era un hombre grueso. Y aquí nos dice, ¿verdad?, que el puñal, ¿verdad?, no solamente fue la hoja, ¿verdad?, de filo, sino que con todo, ¿verdad?, y uno le llama el mango, ¿verdad?, del puñal, todo se atravesó atravesó por completo al rey. Así que vemos de que este hombre, ¿verdad?, y de un plan, buscó la manera, ¿verdad?, de quedarse a solas con el rey para poder aprovechar, ¿verdad? Le despertó la atención cuando le dijo que tenía algo secreto para él, algo que revelarle. Y esperó la oportunidad de quedarse a solas con este rey para poder tomar, ¿verdad?, la venganza, ¿verdad? Y de llevar a cabo el plan que tenía de poder matar, ¿verdad?, al rey de Moab. Era Dios también, ¿verdad?, ayudándolo, era Dios protegiéndolo y permitiéndole llevar a cabo su plan. Él ya había ideado este plan y Dios también le permitió, pues, llevarlo a cabo porque él tenía un propósito. Quería liberar ya a su pueblo de toda aquella opresión por la que había estado durante varios años. Así es que, en conclusión, con esta pregunta número 5, ¿qué estratagema ideó e implementó Ahod para llevar a cabo su plan de liberar a Israel de sus opresores? Bueno, le llevó un presente. Como ya ha dicho el pastor Enrique, en la pregunta anterior se hablaba de un presente, pues él le lleva este presente. Luego le dice tener un secreto para poder estar a solas con él y contarle ese secreto y así aprovechar esa oportunidad cuando estaban solos, pues apuñalarlo. Este era la estratagema o el plan que había ideado Ahod para poder llevar a cabo, ¿verdad?, esa liberación del pueblo de Dios de los opresores que tenía o que tenía este rey. Amén. Pregunta número 6. ¿Cómo llamó a los
efraínitas para ayudar a luchar contra los invasores. ¿Cómo llamó? Bueno, en parte del texto de Jueces 3, 26 al 30, nosotros vemos de que dice lo siguiente: mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Entonces, ¿cómo llamó? Dice, a los efraínitas para ayudar a luchar contra los invasores. Tocó el cuerno de guerra. Era la señal que quizás él también había ideado, había expresado a los del pueblo, que cuando escucharan ese sonido, ellos se prepararan y también descendieran con él para poder terminar esa lucha y esa opresión por la que habían estado. Entonces, en conclusión con esta pregunta, ¿cómo llamó a los efraínitas para ayudar a luchar contra los invasores? Tocaron el cuerno de guerra para que descendieran con él. Esa era la señal, ¿verdad? Era la señal para que el pueblo estuviera preparado, estuviera listo, y al escuchar ese sonido, todos descendieran con él para poder así acabar con los moabitas. Vamos a tener un comentario de esta pregunta por el pastor Enrique. Muy bien, hermano. Vemos que es algo interesante de que Ahod decía en las preguntas anteriores, de la tribu de Benjamín. Pero en esta pregunta dice que llamó a la tribu de Efraín. Así que Ahod, en su plan, la primera parte era matar al rey. Ahora la segunda parte del plan era atacar, ¿verdad?, al ejército. Pero en este caso llamó, dice en esta cita, a los hijos de Efraín. Cuando estudiamos la historia de la tribu de Efraín, se dice que eran hombres valientes, ¿verdad? Hombres de guerra, hombres dispuestos, ¿verdad?, a luchar. A pesar de estar sometidos ya a 18 años, pues ellos estaban dispuestos, ¿verdad?, a poder seguir el plan de Dios. Así que Ahod seguía el plan, ¿verdad? Primero mató al rey, ahora era luchar, ¿verdad?, contra el ejército para liberarse por completo, ¿verdad?, de esa opresión. Y llamó a una de las tribus que se cree, ¿verdad?, que eran de las más valientes, ¿verdad?, que era la tribu de Efraín. Amén. Muy bien, ahí teníamos el comentario y ahí tenemos la respuesta, ¿verdad?, de esta pregunta, que cómo lo llamó. Bueno, de esa manera, esa señal era tocar el cuerno de guerra para que esta tribu también, este pueblo, le ayudara para poder acabar así con la opresión. La última pregunta de esta lección, número 5, dice lo siguiente bajo el subtítulo: Sangar desafió a los filisteos. Vemos a otro personaje también. En otra circunstancia en la que los invasores vinieron del sureste, ¿a quién usó el Señor para liberar a su pueblo? Pastor Enrique, ¿a quién utilizó el Señor en esta ocasión para liberar a su pueblo? Muy bien, según Jueces 3:31, bueno, es la única cita que habla de él. Y en el capítulo 5 lo vuelve a mencionar a Sangar. Así que poco sabemos de este hombre. Solo dice la Biblia, ¿verdad?, que después de él fue Sangar, hijo de Anat, al cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes. Y él también salvó a Israel. Así que sabemos nosotros por la historia de que Sangar era un héroe nacional, pero de una forma más local. Porque cuando estudiamos la historia de Sangar, creemos, como dije al inicio, ¿verdad?, en la introducción, que vivía en la misma época de Débora y Barak. Solo que Débora y Barak peleaban en la zona norte contra los opresores. Pero Sangar estaba, como dice la pregunta, en el sureste, ¿verdad?, peleando con los filisteos. Y usó como arma, dice la cita bíblica de Jueces 3:31, una aguijada de bueyes. Sabemos que es una vara, ¿verdad?, una vara larga. Según hemos leído acerca de este instrumento, que tenía un poco más de 2 metros, una vara, pero en la punta tenía hierro, ¿verdad?, que usaban los boyeros. Así que eso utilizó él como arma para poder matar a 600 filisteos y también ser un héroe, ¿verdad?, nacional, pero más en forma local en el sureste, ¿verdad?, de Israel. Dios también lo ayudó, ¿verdad? Porque él desafió a los filisteos. Por eso el subtítulo dice: Sangar desafió a los filisteos. Sin ayuda quizás de nadie, solamente la de Dios, para poder llevar a cabo esta obra. Y este fue el siervo que Dios utilizó en este momento para también liberar
a su pueblo de esa opresión. En conclusión a esta pregunta, ¿a quién usó el Señor para liberar a su pueblo? A Sangar, hijo de Anat, quien mató a 600 filisteos, como ya ha dicho el pastor Enrique, para librarlos así de la opresión. Sangar fue un héroe así como nacional, se puede considerar nacional, pero también más local, porque fue en esa área, la zona sur, es donde él había desafiado a los filisteos y pudo obtener también la victoria. Muy bien, hermanos, de esta manera nosotros hemos finalizado esta lección, hemos recordado a estos personajes, la historia de cada uno de ellos, el ejemplo que nos dejan a nosotros es que cuando el Señor quiere hacer una obra en nuestra vida, no nos rehusemos a esa obra. Pongámonos a la disposición del Señor, emprendamos una obra de reforma, una obra de liberación también del pueblo de la apostasía, de la idolatría, de la desobediencia, porque tanto se necesita en este tiempo. Vemos a una iglesia, vemos a un pueblo que sigue como las mismas pisadas del pueblo de Israel. Mucha murmuración, mucha desobediencia, se apartan constantemente de los caminos de Dios y se necesitan hombres, tanto como Sangar, tanto como Ahod y Otoniel, para que Dios pueda liberar a todo su pueblo de todas estas cosas que solamente están dañando nuestra relación y nuestra comunión con Dios. El Señor pueda bendecir este estudio y pueda bendecir a todos los que nos han acompañado en esta lección. Vamos a finalizar con una oración para que Dios pueda bendecir por completo el estudio de esta lección número 5. Padre, que moras en las alturas de los cielos, gracias, Señor, damos en esta hora por la oportunidad que nos regalas de poder meditar en tu palabra. Bendice, Señor, este estudio. Ayúdanos a comprender, Señor, estas historias en la época de los jueces de tu pueblo Israel. Ayúdanos a comprender cómo tú, Señor, siempre librabas a tu pueblo cuando ellos eran fieles. Ayúdanos a poder analizar, Señor, estos temas, a poderlos aplicar también en nuestras vidas, que no quede solamente como una historia, porque sabemos que, como dice tu palabra, que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Ayúdanos a no cometer los mismos errores. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor, para poder permanecer, Señor, siempre ante tu presencia, ante tu gracia y poder un día verte para una vida eterna. Bendice este programa de esta página SMI Reforma El Salvador, este estudio de tu palabra, Señor, en esta lección, y a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan. Lo pedimos sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. De esta manera hemos finalizado este estudio. Agradecemos a Dios por habernos concedido esta oportunidad. Agradecemos también a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado y al pastor Enrique Ramos por también habernos colaborado en el desarrollo de esta lección. Muchas gracias, hermano Giovanni, esperando de verdad que para todos nuestros hermanos y amigos sea de mucha bendición el estudio de su santa palabra. Amén. Recuerden, ustedes también tienen que estudiar por sí mismos, tienen que escudriñar las escrituras para que ustedes también puedan comprender esta lección. Nosotros tratamos de ayudarles, de otorgar respuestas, pero ustedes también tienen el deber de escudriñar por sí mismos la palabra de Dios. Es una escuela a la que vamos a asistir el sábado, donde podemos comentar, expresar lo que entendimos de la lección y podemos todos unificar y aprender más de la palabra del Señor. Que el Señor les pueda bendecir y desde ya un feliz santo sábado. Que el Señor les acompañe durante el resto de esta semana. Amén.